Estimado amigo doctor Miguel, adelante con tu ponencia, con mucha Buenas alegría la tardes, mi estimado recibimos. Rubén. Muchas gracias por la presentación. Bueno, para mí es una honra más estar con ustedes aquí, con toda la comunidad villarrealina, aquí juntos. Quiero agradecer a la comisión organizadora por la invitación y por la organización y realización de este evento de divulgación matemática, que es muy, muy importante. Entonces, voy a comenzar con mi presentación. Voy a salir de acá, de la cámara para hacer la presentación. ¿Se puede visualizar ahí? ¿Se ve? ¿Se escucha claro? Sí se ve, sí, claro, se ve bien. Está bien. Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación de este trabajo, ¿no? Es un tema de topología. Trata sobre la conjetura de Toeplitz. Bueno, no sé si estoy pronunciando bien. Ya. Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos introducción, preliminares. No vamos a dar una demostración, obviamente, porque es una conjetura. Este resultado no ha sido demostrado aún, pero vamos a demostrar un resultado ahí, en esa dirección. Vamos a explicar en breve. Entonces vamos con la introducción primero. Bueno, como vemos ahí, uno de los grandes problemas de la topología es saber si dos espacios son homeomorfos, saber si uno se transforma en otro de manera continua, sin rasgar el espacio, o sea, sin cortarlo. Bueno, a modo grosso. Claro, para eso es necesario exhibir una aplicación, una biyección que es continua con inversa continua entre los espacios. Por ejemplo, ahí tenemos la deformación de un toro en una taza, ¿no? Viene así, después viene por aquí. En cada transformación tenemos un isomorfismo topológico, ¿no? O sea que finalmente nuestro toro se convierte en una taza de café. Es un ejemplo visual, ¿no? Bien conocido por la mayoría, imagino. Hay mucha información de esto en Internet. Yeah. Entonces, la conjetura de Toeplitz es un problema del cuadrado escrito también. Es una conjetura topológica de más de 100 años y fue propuesta por el matemático Otto Toeplitz en 1911 y aún se encuentra sin resolución. Esta es la conjetura abajo, ¿no? Toda curva de Jordan contiene 4 puntos que son vértices de un cuadrado. O sea, admite un cuadrado inscrito. Tal vez debería explicar un poquito qué es una curva de Jordan, ¿no? Simple, es una curva de Jordan, es una curva continua, cerrada, ¿cierto? Punto inicial coincide con el punto final. Y sin autointersección. O sea, la restricción al intervalo abierto 0,1 es inyectora. Ella no se autointersecta, ¿no? Se puede pensar como una circunferencia, una deformación de una circunferencia sin cortarla, ¿cierto? Y sin autointersectarla. Puede ser entendido así también. Entonces, la conjetura afirma que toda curva de ese tipo, de Jordan, admite 4 puntos que son los vértices de un cuadrado. Bueno, la conjetura ha sido probada en casos particulares tal y como curvas convexas. Las curvas convexas son aquellas curvas cerradas que tienen como región interior un conjunto convexo. Por ejemplo, esa sería una curva convexa, el borde. Esta ya no sería una curva convexa. Y recordemos qué significa ser convexo. Significa que para dos puntos en el interior siempre es posible conectarlos por medio de un segmento de recta. Este borde sería entonces una curva convexa. Aquí falla, ¿no? Porque si tengo dos puntos aquí, no es posible ligarlos mediante un segmento contenido dentro de la región que limita la curva, ¿no? Entonces, en este caso, el borde no representa una curva convexa. Entonces, la conjetura ya fue probada para curvas convexas y curvas diferenciales. Y muchos más casos han sido demostrados, ¿no? Por ejemplo, fueron probados con diversas pruebas y técnicas, ¿no? Por geómetras, ellos importan por la curvatura de la curva, condiciones en la curvatura. Para gente que estudia topología, por ejemplo, la topología diferencial se preocupa con los conceptos de bordismo y espacio de funciones. Por ejemplo, para la gente de la geometría algebraica,
se preocupan por la demostración teniendo en cuenta las singularidades de la curva. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la curva de Jordan, que yo estoy denotando por J. Siempre voy a llamar esa curva J. Y ahí observamos que existe un cuadrado ahí. Existen 4 puntos que forman los vértices de un cuadrado inscrito. Y bueno, el teorema que voy a mostrar hoy día es este teorema aquí, teorema de Vaughan. Eso significa que toda curva de Jordan admite un rectángulo escrito. Eso fue probado en 1975. Claro, toda curva de Jordan admite 4 puntos que forman partes de un rectángulo. Eso es lo que vamos a mostrar usando un poco de topología. Que la conjetura es para un cuadrado, ¿cierto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en triángulos. Curva de Jordan, vamos a suponer la curva de Jordan el rectángulo. Un rectángulo admite solo 2 cuadrados inscritos. Un triángulo acutángulo admite solo 3 cuadrados inscritos, solamente. Y un triángulo obtusángulo admite solo un cuadrado inscrito. Ahí da para ver visualmente, ¿no?, la existencia de esos triángulos, ¿no?, donde cada lado del triángulo va a tener una base del cuadrado, ¿no? Claro, visualmente se puede ver eso, pero la demostración no es trivial. Es un paper. No es un paper con matemática muy sofisticada. Basta conocimientos en geometría para comprenderlo. Paper por 2 personas, uno llamado Bailey y el otro llamado de Tem. Está en internet. Necesita solo geometría, pero no es trivial la demostración. El problema es la unicidad, ¿no? Admite apenas 2, apenas 3, apenas un cuadrado inscrito. Claro, pero en este caso tenemos las curvas de Jordan con 3 singularidades, ¿no? Observen que la única condición en la curva de Jordan es continuidad. Entonces ella podría tener singularidades. Por ejemplo, tenemos esa curva ahí, que es el copo de nieve de Koch. Esa curva fractal. ¿Cómo se echa esa curva fractal? Por ejemplo, es así, ¿no? A partir de un triángulo, a partir de ese triángulo formas otro triángulo aquí y elimina las bases. ¿Cierto? Ahora, en esta etapa, la misma cosa. Formas nuevos triángulos y eliminas las bases. Triángulos exactamente en el medio, ¿no?, de cada segmento aquí, ¿no? Y así procedes inductivamente hasta obtener una curva fractal en el límite, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de curva es una curva bien complicada, ¿no? Bueno, una información interesante es que esa curva es continua, pero ella es singular en todos sus puntos. O sea, no es posible trazar una recta tangente en ninguno de esos puntos. Y ese teorema debería valer aquí. ¿Será que vale? Bueno, ya fue probado también que en algunas curvas fractales, por ejemplo esta, es una tesis doctoral de una matemática, está en internet, llamada Elizabeth Kelly, donde ella construye cuadrados, ¿cierto?, inscritos en la curva fractal del copo de nieve de Koch. Y no es tan sencillo, ¿no? No es algo trivial, es algo complicado. Y bueno, entonces aquí también vale la conjetura, ¿no? Este tipo de curvas admite siempre un cuadrado inscrito. Pero en general no sabemos, ¿no? Está abierto aún. Bueno, vamos con los preliminares. Antes de demostrar este resultado aquí, un resultado muy bonito, usa bastante topología. Vamos a ver ahora eso. Geométrico y topológico. Vamos a mostrar que toda curva de Jordan admite un cuadrado, un rectángulo. Esa condición ahí. Vamos a introducir algunos preliminares que son importantes, ¿cierto? Entonces vamos, una curva de Jordan es topológicamente igual a un S1, que es un isomorfo, un S1, que es una circunferencia. Son todos los puntos del plano con módulo igual a 1, distancia 1. Vamos a anotar con J siempre a las curvas de Jordan. Siempre son topológicamente iguales a un S1, una circunferencia. Vamos a anotar por SD el disco cerrado. Claro, acá tenemos la circunferencia, el disco cerrado sería considerar todo eso ahí.
todo el interior también, ¿no? El disco de radio 1, 2, no importa, porque el disco es isomorfo a esta cosa. Este disco centrado en el origen de radio 1. Por eso va a ser para nosotros un disco, ¿no? Podría ser esto un disco también, ¿cierto? No hay problema, topológicamente es lo mismo. Y vamos a denotar con I el intervalo de 0 a 1, intervalo real, y con I cuadrado el producto cartesiano en R2. Entonces, antes de hacer esta demostración, antes de mostrar que toda curva de Jordan contiene 4 puntos que forman parte de un rectángulo, precisamos introducir algunas superficies también, que van a ser importantes en la demostración. Primero, el toro. Entonces, ¿qué es el toro? El toro es el espacio cociente de la identificación de un cuadrado. Por ejemplo, vamos a identificar aquí lados opuestos. Y después también vamos a identificar estos lados. Y así obtenemos un toro, ¿cierto? El toro, si usted va, también puede ser visto como un producto cartesiano de J por J. No, recordemos que J para nosotros denota una circunferencia. Acá tenemos una circunferencia y aquí tenemos otra. Y observemos lo siguiente, ¿no? Esta circunferencia es el resultado de cerrar este segmento aquí, ¿no? Él identifica con este, pero finalmente van a cerrar cuando identifiquemos estos. Los puntos se identifican, cierra. Entonces también, claro, es el cociente, ¿no? Este cuadrado vía la relación de equivalencia que identifica lados opuestos en la misma orientación. Eso es para nosotros un toro. Recordemos esto, no olvidemos de esto, vamos a necesitar esto. El toro puede ser visto como un producto cartesiano de una curva de Jordan por una curva de Jordan. ¿Cierto? Circunferencia por circunferencia. Bueno, tenemos la banda de Mobius, la muy conocida banda de Mobius. ¿Cómo se construye la banda de Mobius? Agarramos un cuadrado e identificamos dos lados opuestos, pero cambiando la orientación. Torcemos, identificamos. Entonces, la banda de Mobius que vamos a anotar por M es la identificación de estos dos lados en un cuadrado. Entonces, ese espacio cociente. Bueno, aprovecho también para hablar de algunas propiedades interesantes de la banda de Mobius, por ejemplo. Es una superficie con borde, compacta, convexa y es no orientable. Y también puede ser visto fácilmente, no es difícil ver eso, que topológicamente es igual a la superficie resultante de la identificación de antípodas en un cilindro. Y necesitamos una superficie más para la demostración. El espacio proyectivo. El espacio proyectivo es la superficie resultante de la identificación de lados en este cuadrado. De la identificación es hecha así, ¿no? Lados opuestos, pero con orientación invertida. Es un poco difícil visualizar esa construcción R3. Entonces, aquí tenemos un modelo del espacio proyectivo, pero no es un modelo real porque es un modelo con autointersección. Se necesita más dimensión para poder embeber el espacio proyectivo. Algunos datos interesantes en relación al espacio proyectivo y algunos que van a ser muy importantes en nuestra demostración son estos. El espacio proyectivo es una superficie compacta, conexa y no orientable, porque va a contener una faja de Mobius en su interior, en su borde. Su borde no, disculpen. Va a contener una faja de Mobius. Es eso, ¿no? Una propiedad importante del espacio proyectivo que parametriza todas las rectas que pasan por el origen. Todas las rectas que pasan por el origen de R3 forman una superficie que es el espacio proyectivo. El espacio proyectivo también es fácil ver, ¿no? Es una consecuencia del ítem anterior. Es topológicamente igual a la superficie resultante de identificar antípodas en una esfera. Y una de las propiedades más importantes que vamos a usar en nuestra demostración es que el espacio proyectivo no embebe en R3, o sea, no es posible visualizarla en R3. ¿Por qué no es posible? Como comenté a ustedes, este solamente es un modelo con autointersección. Es la realización de la superficie en R3. Pero tenemos lo siguiente, ¿no? El espacio proyectivo embebe en R4. Es el ambiente natural.
Eso puede ser visto por aplicación directa del teorema de envejecimiento de Whitney, que dice que toda superficie compacta en BB de dimensión n embebe en un espacio R2n. Pero en este caso, como estamos en una superficie que son simples de conocer por medio de identificación de lados, se puede mostrar eso también directamente. El movimiento, la verdad, es inducido por este mat aquí. Es una aplicación de la esfera en R4, dada explícitamente aquí. ¿Qué especial tiene esta aplicación? Esta aplicación phi sobre su imagen va a tener grado 2. O sea, cada punto en su imagen posee dos preimágenes. Es 2-1. Entonces, y además tenemos lo siguiente, ¿no? Así como está definida, esa aplicación lleva dos antípodas en un único punto. Entonces, cuando esa aplicación phi induce una inyección entre el cociente de S2 para R4, ¿cierto? Esa aplicación va a ser inyectora, va a ser una inmersión, y por la compacidad de S2, o la capacidad, mejor dicho, la capacidad de P2, va a ser un embebimiento. Es posible visualizarla solo en R4. Bueno, este dato no se olviden que es el más importante. El espacio proyectivo no puede ser visualizado en R3. No vive en R3. Bueno, también tenemos este resultado que es muy importante y lo vamos a usar. El espacio proyectivo es topológicamente igual a la superficie resultante de identificar los bordes de la superficie, es la banda de Mobius y el disco. Claro, la banda de Mobius, primero el disco, ¿no? El borde de un disco es una circunferencia, está claro, ¿no? En la banda de Mobius también es una circunferencia. Vamos a observar aquí. Si ustedes agarran un punto y van a seguir por aquí, ¿cierto? Esto más o menos sale por aquí. Bueno, voy a dejar a ustedes imaginar ahí, ¿ya? Pero, o tal vez vamos a hacer otra forma. ¿Okay? En esa figura no ayuda mucho. Más o menos la banda de Mobius es así. Entonces vamos a ver que su borde efectivamente es una circunferencia, ¿no? Entonces vamos a agarrar un punto aquí y vamos a ir por el borde a ver qué pasa. Viene por aquí, continúa por aquí, sale por aquí, pronto. Es una circunferencia, entonces. Tenemos que el borde de una banda de Mobius es una circunferencia y el disco también tiene como borde una circunferencia. Entonces, el espacio proyectivo es el colaje, ¿no? De la banda de Mobius y el disco, colamos los bordes, ¿no? Entonces, esa es la construcción del espacio proyectivo. Y acá tengo otra figura del espacio proyectivo, pero esa visualización del espacio proyectivo está en R3, pero con autointersección. La verdad que eso es la verdad, sí, ¿no? Esta parte de arriba, y de alguna forma, pasa por abajo, ¿no? Y esta parte que viene por aquí continúa por abajo, ¿no? No debería existir esta autointersección para ser visualizable en R4. Solo que no hay forma de construir en R4. No hay forma de construir en R3 sin autointersección. Solo en R4 es posible. Entonces vamos con el teorema, vamos con la demostración del teorema. ¿Qué queremos mostrar? Queremos mostrar que toda curva de Jordan admite 4 puntos que son vértices de un rectángulo. Entonces vamos a mostrar eso ahora. Entonces vamos a considerar ese conjunto X aquí, que son el conjunto formado por todos los pares ordenados PQ, donde P y Q están en la curva de Jordan, en una circunferencia, con P y Q diferente de 0. ¿Cierto? Entonces, vamos a representar geométricamente eso. Recuerden que el toro, aquí vamos a volver por aquí, el toro es el producto de una curva de Jordan por otra curva de Jordan, ¿cierto? Recordemos eso. Vamos a usar eso ahorita. Ya, entonces vamos a partir de este gráfico aquí. Entonces, tenemos el toro menos la diagonal. Esta diagonal aquí, ¿cierto? Claro, ese es el toro, solo que todavía yo he dejado en evidencia que este lado tiene que identificar con este.
y este con este, ¿cierto? Es el toro, solo que tenemos que pensar que esos lugares se identifican, ¿no? Entonces, si yo agarro el toro y le quito la diagonal, yo hago un cociente de los puntos PQ, QP, identifico ellos, ¿cierto? Para obtener la superficie X. Porque aquí no son pares ordenados, es un conjunto formado por PQ, no hay orden aquí. Entonces, eso es el cociente, ¿no? De identificar estos puntos, PQ, QP, ¿cierto? Entonces, aquí ya tengo un modelo de X ya. Claro, pero en ese modelo de X observen que estos puntos aquí identifican con estos también. Entonces, esto identifica con esto. Pero esto ya identificaba con esto. Y esto ya identificaba con esto. Entonces, en este cociente, estas cosas son iguales. Tiene que identificarse, ¿no? Ahí dejo para ustedes ir visualizando un poco, más o menos, convencerse de eso. Entonces, X, ahora observamos que es el cociente del toro menos la diagonal, ¿cierto? Identificando esos puntos de Q. Ahora, en esta segunda imagen, le hemos hecho un corte. Trazamos una línea ahí, verde, y aquí hacemos el corte. Tengamos en cuenta que estos lados verdes están identificándose, ¿cierto? Pero tenemos en cuenta también que este lado tiene que identificarse con ese. Entonces, lo colocamos ahí. Y una vez que lo colocamos, estaría faltando identificar estas partes verdes aquí, ¿no? Y estas partes cierran, identifican. Pero una vez que esto cierra, ustedes tendrían un cuadrado ahí, ¿no? Tenemos que pensar que es un cuadrado elástico, ¿cierto? Tenemos un cuadrado, pero tendríamos que identificar esos dos lados verdes. O sea, se identificarían cambiando la orientación. Y eso da lugar a una banda de Mobius. Pero es una banda de Mobius sin el borde. Ustedes ven aquí, ¿no? Dejo ahí para ustedes ir mirando cómo que es la construcción ahí. Que se vayan convenciendo. Es importante eso. Pero ¿qué es lo más importante aquí que yo voy a necesitar? Lo que yo voy a necesitar es lo siguiente, que nosotros vamos a identificar la banda de Mobius sin el borde, ¿cierto? Vamos a identificar con X aquí, ¿no? Con este conjunto X, ¿cierto? Y el borde, la verdad aquí, el borde, se estaría identificando con este segmento aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo son los puntos de la diagonal en X? Son puntos de la forma PP, ¿cierto? Son puntos de la diagonal. Entonces, los puntos de la diagonal PP pasan a ser aquí puntos del borde, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos la banda de Mobius, ¿cierto? Sin su borde, es lo mismo que ver X sin la diagonal. Los puntos de la diagonal van a parar a los puntos del borde. No olvidemos de eso. Tal vez está un poquito más claro ahí, ustedes están visualizando ahí. Ya, entonces no olvidemos de eso. Entonces, pasemos para el segundo paso de la construcción. Por ahora tenemos que X es ese triángulo sin la diagonal. Y la diagonal, que son formados por los puntos PP, identificaría con los puntos del borde que están fuera porque esta es la banda de Mobius sin el borde, ¿no? Entonces pasemos para el próximo paso de la construcción. Que voy a necesitar escribir porque acá no he escrito nada. Entonces, vamos a considerar esta función aquí. F de la banda de Mobius sin el borde para R3. Esta función es definida así. Observe que cómo son los puntos de X, ¿no? Los puntos, estoy pensando en los puntos de la banda de Mobius como puntos aquí. Entonces cogería los puntos PQ, de la banda de Mobius, claro, es igual a esto, ¿no? Identificando. Y hago corresponder esto aquí. P más Q sobre 2 y el módulo de P menos Q a distancia.
La distancia euclidiana. Primero, observe lo siguiente, ¿no? Esto siempre es positivo. ¿Por qué? Porque por definición, ¿quién es X? Son todos los pares ordenados P diferente de Q. Como P es diferente de Q, esto siempre va a ser positivo, ¿cierto? Ya, eso es. Ahora, más o menos, ¿cómo se podría visualizar esto geométricamente? Eso va a ser fundamental para nuestra demostración. Geométricamente esto sería algo así, ¿no? Y tenemos aquí el plano XY. Tenemos el plano XY. Estamos en R3 aquí, vamos a pensar en R3. Y tenemos el eje C. Pero como esta componente siempre es positiva, vamos a considerar el eje C. Sí. ¿Cierto? Estamos visualizando más o menos la imagen donde caería, ¿no? Un punto en el plano y un punto en R3 con componente C positiva. Ya, y más o menos cómo funcionaría eso. Acá está el origen. Entonces, nosotros tenemos una curva de Jordan. Disculpen, voy a hacer un poquito mayor este diseño. Ya, nosotros tenemos una curva de Jordan en el plano. Esa curva de Jordan vamos a colocarla aquí, por ejemplo. Uy. Esa es la curva de Jordan. No olvidemos que la curva de Jordan estamos de un inicio dejando esto, ¿no? Claro, ¿no? Estamos identificando la curva de Jordan aquí con cualquier cosa que sea topológicamente equivalente a una circunferencia, ¿no? En el plano. Por eso que la curva de Jordan plana, claro. Ahí tenemos la curva de Jordan, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar cómo sería la imagen más o menos. A ver, vamos a ver. Entonces, en la curva de Jordan yo agarro dos puntos. P y Q. P y Q, por definición, están en la curva de Jordan, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿quién sería la suma sobre 2 de esos dos puntos? Ahí es fácil ver, ¿no? Que la suma sobre 2 sería el punto medio del segmento que los liga, ¿cierto? Esa sería la primera componente. Vamos a colocar aquí con otro color. Esa sería la primera componente, ¿no? Y la segunda componente sería la altura, ¿no? ¿Y quién es la altura? Es la distancia entre P y Q. Entonces aquí tendríamos más o menos representada, más o menos tendría representado este punto, ¿no? El punto F de que la primera componente es el punto medio y la segunda es la distancia entre ellos dos. Agarro esta distancia aquí y la levanto aquí. Ya, entonces, más o menos esa sería una representación más o menos de esa función. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos ahí? Así como está definida esta función. Así como está definida, función de suma sobre 2, distancia, pues sí, es fácil visual, es más fácil de ver que esa función es automáticamente continua, ella va a ser continua, esa f, ella es continua. Es una función continua. Y ahí hay una pregunta, ¿no? F es inyectiva. ¿Esa función así definida será que es inyectiva? La respuesta es que no es inyectiva. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Donde vamos a usar un poco de topología. Ya, si f fuera inyectiva, vamos a observar f aquí. Entonces, ella extendería, f está definida ¿dónde? En la banda de Mobius menos el borde. Si ella fuera inyectiva, ella extendería naturalmente a la faja de Mobius total, incluido el borde, de forma continua.
Más, ¿cómo así, no? Porque aquí yo definí en la banda de Mobius sin el borde. Y si esa función, si extiende, ¿cómo sería esa función en el borde? Sería fácil, ¿no? Recordemos que el borde de la faja de Mobius se da por los puntos diagonales, o sea, los puntos de la forma PP. Ella extendería naturalmente, si esa función fuera inyectiva, ella extendería naturalmente a una función inyectiva definida en la banda de Mobius toda para R3. Y el valor de ella en los puntos del borde de esa extensión, que son los puntos de la forma, recordemos, PP, por esta regla de correspondencia, eso sería igual a P más P sobre 2. Eso sería P, y P menos P igual a 0. Módulo de 0 es 0. Entonces, si F fuera inyectiva, esa función extendería de la banda de Mobius sin el borde para la banda de Mobius total, incluyendo el borde, y esta sería la extensión. Más, aquí tendríamos una contradicción. ¿Por qué tendríamos una contradicción? Observemos lo siguiente. Según lo que he construido aquí, ¿quién sería la imagen del borde de la banda de Mobius? Sería los puntos P, 0. Sería la misma J, ¿no? La misma curva de Jordan. O sea, esa aplicación, voy a colocar por aquí. Esa aplicación llevaría todo el borde de la faja de Mobius para la curva de Jordan, ¿no? Claro, eso está claro aquí, ¿no? Agarro los puntos del borde y son llevados por los puntos P, 0. P y 0 están en este nivel, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema entonces? ¿Dónde estaría la contradicción? La contradicción sería en que si F es inyectiva, entonces esta F sería una inyección, embebería la faja de Mobius en R3. Y eso no es un problema. También embebería, a la misma vez, embebería también el borde de la faja de Mobius, ¿cierto? En esta J, que a su vez limita un disco. Bueno, ¿cuál sería el problema? Sería que nosotros tendríamos una situación así. Esa F induciría un movimiento de la faja de Mobius y haría un colaje con J a lo largo del borde, ¿no? Claro, y J, ustedes pueden pensar como un disco, ¿no? Entonces tendríamos que P2, nosotros sabemos que el proceso de identificar los bordes entre una faja de Mobius y un disco, ¿no? Pero eso estaría contenido en R3. Y aquí sería la contradicción, porque el espacio proyectivo no embebe en R3. Entonces, F no es inyectiva. Ustedes observan ahí, por ejemplo, ¿no? Esta F va para arriba, ¿no? Así como está definida, arriba nosotros tendríamos nuestra faja de Mobius, ¿no? Y en este nivel 0, el borde se identificaría con esto. Y eso induce, pues, el colágeno. Y eso no es posible, ¿no? Claro, porque bien atrás, una de las propiedades yo exhibí para ustedes, ¿no? Que el espacio proyectivo es es topológicamente equivalente a la superficie resultante de la unión de los bordes entre una banda de Mobius y un disco, que sería no solamente J, que es el borde, ¿no? El disco todo, ¿no? Y esta F estaría realizando el paso proyectivo como embebiéndola en R3, y eso no es posible. Entonces tenemos como consecuencia que esa función F no puede ser inyectiva.
Eso ya resolvería nuestro problema. ¿Por qué? Recordemos que esta f inicialmente es esta aquí, que es dada así. Ya, como esa f no es inyectiva, van a existir, ¿no? Dos puntos en el dominio diferentes, tales que tienen la misma imagen. O sea, P más Q sobre 2, P más Q sobre 2 es igual, la misma imagen, sino diferentes. P más Q' sobre 2 y P menos Q igual a P' menos Q'. Y recordemos que estos pares ordenados ya, por definición de M sub 0, ¿cierto? Por construcción, ¿no? P y Q son diferentes. Aquí, P diferente de Q, P' diferente de Q'. Entonces, ¿cuál sería el asunto aquí? Sería lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una distribución de P aquí, Q aquí. Justamente por estas dos condiciones y por esta condición, que los 4 puntos van a ser diferentes, ¿qué ocurre con estos puntos en la curva de Jordan? P más Q sobre 2 igual a, disculpen, aquí es P línea. P línea más Q línea sobre 2, o sea, el punto medio coincide, ¿no? Tienen el mismo punto medio aquí. Y además estas distancias son iguales. La distancia de P a Q es la distancia de P' a Q'. Y eso ya, claro, acá son los puntos medios, ¿cierto? Aquí también son los puntos medios. Y además las distancias son iguales. Lo que termina siendo que los segmentos son iguales aquí. Y eso automáticamente ya determina un cuadrado, ¿no? Con esos 4 puntos, disculpen, un rectángulo. Con esos 4 puntos en la curva de Jordan. Entonces, con eso estaríamos mostrando que toda curva de Jordan admite 4 puntos que son vértices de un rectángulo. Lo que está abierto aún es la conjetura, es que eso vale para cuadrados, ¿no? Toda curva de Jordan admite 4 puntos que son vértices de un cuadrado. Ese es el problema abierto. Bueno, y ahí termina la demostración. Bueno, la demostración es fácil de comprender. Un niño de escuela la comprende. Pero se ve como las herramientas topológicas son importantes, ¿no? Fuertes, ¿no? La importancia de las superficies, por ejemplo, las que tenemos aquí, ¿no? El espacio proyectivo, son abstractas, la banda de Mobius, el toro, los discos. Es una aplicación de esas superficies que a veces la gente cree que no tienen ninguna aplicación, ¿no? Pero tienen diversas aplicaciones. Matemáticas, y esta es una aplicación interesante porque, como comenté para ustedes, es fácil de entender el enunciado. Un niño de escuela puede comprenderlo, ¿no? Pero la demostración pasa por todas estas herramientas, ¿no? Conocer las propiedades básicas de las superficies abstractas. Bueno, aquí termina lo que tenía que presentar para ustedes. Aquí tengo una bibliografía principal. La demostración de este trabajo, me orienté de este paper aquí. Y aquí tenemos un paper donde habla sobre el problema de cuadrado inscrito y varias generalizaciones para esferas n-dimensionales, para simplexos y
varios resultados bien interesantes, así, geométricos, que no son fáciles para nada de demostrar y requieren herramientas más complicadas, ¿no? Uso de la, por ejemplo, como hablé con ustedes, de la geometría diferencial, topología diferencial, geometría algebraica y así. Pero bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo lo que tengo que presentar para. Muchas gracias, Miguel, por tu muy buena exposición. En el público, ¿acaso habrá alguna consulta que pueden hacer? Pueden levantar la mano. Si alguien quiere consultar, por favor. Creo que puedo ligar la cámara, tal vez. Todavía no. No, Sí, tal vez no. actívanos la cámara, claro. Claro, Miguel. No, porque de repente voy a necesitar las beamers y va a ser difícil regresar, ¿no? Mejor después de las preguntas. Después de las Claro, preguntas. sí, claro. ¿Alguna consulta, por favor? Voy a dejar la bibliografía para que de repente alguien que tenga interés baje estos trabajos y una lectura. Hay bastante cosas interesantes. Claro. Adelante, Arturo, le puede activar Hernán, al doctor Arturo. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Arturo, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Hola, Arturo. Pues hombre. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está España? Bien, hace buen clima, está verano. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Qué tal? Buena exposición, Miguel. Solo Muchas una gracias. duda, solo una duda Se comprendió más o menos la idea, supongo, ¿no? Por lo menos una idea de la. Una pregunta que tal vez no comentaste, ¿por qué el espacio proyectivo no se puede colocar dentro de R3? Ya, sí. Hay una forma general de ver eso, ¿no? Por ejemplo, hay un resultado que dice que toda variedad compacta de codimensión 1 automáticamente es orientable. En este caso, tenemos una variedad compacta de codimensión 1 que sabemos que no es orientable. Ese sería, claro, sería una respuesta sin matar con bazooka el problema. Ya. Tenemos otra pregunta. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Arturo, por su intervención. Gracias, Miguel. Javier Puicó. Ya, hasta luego. Adelante con su pregunta. En primer lugar, agradecerle al profesor porque su exposición nos permite afianzar el conocimiento y nutrirnos más, ¿no? Quería hacerle la consulta. Él mencionó sobre la curva fractal, perdón, en el límite. Dice que la curva es continua. Y luego dijo que la recta es singular en todos los puntos y no es tangente. La pregunta es, en todos los puntos no es tangente de dicha recta. Gracias. Ya no, esa curva fractal es continua, o sea, no tiene cortes, realmente pensando así, ¿no? No tiene cortes ni huecos, pero no es lisa, o sea, no existe un punto en el cual tú puedas trazar una línea tangente. Es singular en todos los puntos. No es suave, en ningún punto. Es una de esas curvas complicadas ahí que puso de cabeza a los matemáticos en algún momento, ¿no? Existe una curva continua que no es suave en ningún punto, ¿no? Como las curvas de Peano, por ejemplo. Bueno, lo que se sabe es que esa curva ya va a ser una curva de Jordan, ¿no? Solo eso. Pero curvas con la condición de continuidad nomás es tan complejo que probar para todas ellas es la conjetura, ¿no? En este caso particular ya fue probado que acá es posible construir cuadrados, ¿no? Y hay una forma y técnica de construcción, ¿no? Como les comenté, es parte de una tesis doctoral de una chica, aquí tengo anotado su nombre, ella se llama Elizabeth Kelly. Ella trabaja con fractales y este tipo de cosas. Y no son triviales estas cosas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice que no son triviales? Disculpe, profe.
Bueno, que los enunciados es simple de comprender, ¿no? Pero probar esas cosas, demostrar, no es fácil. Por ejemplo, esto que parece simple, ¿no? Todo rectángulo admite solo 2 cuadrados inscritos. Uno podría pensar, a ver, uno sería por aquí, por ejemplo. Por ejemplo, uno sería más o menos por aquí. El otro, ¿cómo sería? El otro sería tal vez por acá, así, ¿no? Acá solo 3 y aquí solo 1. Claro, visualmente es fácil de ver eso, ¿no? Pero pruébalo, pues. No es fácil. La demostración de esto es un paper. Claro, no es trivial, pero tampoco no usa matemáticas bien sofisticadas en este caso particular. Conocimientos básicos de geometría ya es posible entender y acompañar la demostración. Y esa es hecha por 2 matemáticos, ¿no? Bailey, acá que tengo anotado, y de Temple. Y así como estos hay bastantes ejemplos. Por ejemplo, la circunferencia admite infinitos cuadrados, es fácil de ver. Agarras un cuadrado y lo rotas, listo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Me aclaró el panorama. Muchas gracias por su participación, Javier. Gracias nuevamente, Miguel, muy gentil. Ahora voy a invitar al director de la Escuela Profesional de Matemática y Estadística, al magíster Vladimiro Contreras Tito, para que le pueda hacer entrega del certificado de la ponencia Profesor. de nuestro amigo Miguel. Adelante, profesor. Su cámara puede encender. Sí. Miguel, ahora sí. Muy buenas tardes con todos, y más bien es muy grato para mí dirigirme a ustedes y en especial a Miguel, ¿no? Que, bueno, como él es de casa y estamos bastante orgullosos de todo su desarrollo como profesional en otros países, ¿no? Como es en el Brasil. Y realmente, Miguel, me siento muy complacido por tu brillante exposición, que realmente estás dejando, bueno, ciertas, ¿cómo te puedo decirte? Estás dejando huellas, ¿no? En nuestra facultad, en nuestra escuela, y por el cual nos sentimos, tus docentes que fuimos en esos tiempos, bastante orgullosos. Bueno, Miguel, Gracias, profesor Contreras. Me recuerdo mucho de usted, los cursos que nos claro, enseñó, probabilidades, análisis. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros profesores realmente? Pues, ¿no? Los que dejan la huella son los profesores también, ciertamente. gracias. Ellos son un pilar importante en toda universidad, Muy en una amable, facultad de ciencias gracias. más que todo, ¿no? Que en nuestro país Claro, está haciendo falta más las matemáticas, las ciencias puras, ¿no? Los así profesores, es, los divulgadores de ciencias, claro. así es. Entonces, en ese sentido estamos también impulsando, ¿no? Que ustedes y también, y así otros egresados, ¿no? Den siempre algo para nuestra facultad, ¿no? Básicamente sus conocimientos. En ese sentido, entonces, Miguel, permíteme agradecerte y hacerte entrega de este certificado por tu brillante exposición, ¿no? Sobre lo que es la conjetura de Toeplitz, ¿no? En este primer evento del primer ciclo de conferencias de álgebra y topología. Permíteme entregarte este certificado, bueno, aunque sea por este medio en forma virtual, y agradecerte por tu brillante participación, y estamos muy orgullosos de ti porque eres un exalumno de nuestra casa de estudios. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos. Muchísimas gracias, mi estimado Vladimiro. Un abrazo. Gracias igualmente. Cuídense, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Miguel. Muchas gracias, profesor Vladimiro. Nuevamente, gracias, Miguel, por tu exposición, tu cariño a nuestra universidad, que es tu casa, y siempre vas a ser bienvenido, ya presencialmente, ya esperemos sea pronto. Gracias, Sí, Miguel. seguro que hasta el final de año todo se debe normalizar ya, en relación al Claro, COVID. claro. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, mi estimado. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Cuídate mucho. Gracias a todos. Tengan unas buenas noches ahí con todos. Hasta luego. Hasta luego.